el poder de las palabras de Jesús tiró al piso a esas personas. ¿Nota usted el poder de la palabra de Jesús? Cuando Él dice yo soy, Él tira a todos los enemigos. Él no tiene que pelear con nadie, como muchas veces nosotros nos ponemos a pelear con las personas. Si utilizáramos el nombre de Jesús, Jesús estaría peleando por nosotros, como lo vamos a ver ahora en adelante. 3 señales sucedieron aquí. El primero fue la caída a tierra de los soldados y de los alguaciles. El segundo milagro, dice la Escritura. ¿A quién buscáis por segunda vez? A Jesús. Verso 6 dice, ya les he dicho que yo sois. Verso 8. No conocían a Jesús. Iban por Jesús, pero no lo diferenciaban. Recuerden que Jesús les dice, todos los días estuve con ustedes en el templo, enseñándoles, y ahora vienen frente a mí y no me conocen. Yo públicamente hablé. El tercer milagro, dice Jesús, si ustedes vienen por mí, verso 8, dejen ir a estos, déjenlos. Todos sabemos y estamos familiarizados que cuando están buscando a alguien que sea fugitivo de la justicia, y si en ese momento lo encuentran con otro más, a esa persona también la agarran también, la involucran. El solo hecho de que los discípulos estuviesen con Jesús, estaban involucrados también para haberlos agarrado. Pero Jesús no permitió. Jesús dijo, ustedes vienen por mí, pero ustedes tendrán que dejar que estos se vayan. Qué hermoso, ¿verdad? Jesús está en un momento duro, difícil, en la hora más mala, en la hora del enemigo, pero fue la hora más gloriosa, porque fue la hora donde Jesús estaba iniciando el camino al Calvario. Si ustedes vienen por mí, suéltenlos a ellos, los tienen que dejar. En otras palabras, Jesús dice, yo les estoy ordenando a ustedes que a esto no les van a tocar. No es así hoy en día con las autoridades. A cualquiera que lo encuentren con alguien que está haciendo cosas malas, él también será involucrado. Y la persona podrá decir que no ha hecho eso, que él no sabía, pero lo tomarán cautivo, ¿es cierto? Dice la Escritura en el verso 9, esto sucedió para que se cumpliese lo dicho, de los que me diste, no perdí a ninguno. El Señor no quiere que nadie se pierda, en absoluto. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote, le cortó la oreja. Pedro estaba fuera de todo lo que estaba sucediendo. ¿Por qué? La pregunta. Pedro aparece con una espada. Estaban con Jesús. Se supone que no deberían tener armas, ¿verdad? Yo no me imagino que a una iglesia alguien entre para adorar al Señor con un arma. Pedro en una espada. Hay dos maneras de ver la espada. La espada representa en las Escrituras, tomen nota de esto, juicio. Representa juicio. Representa la justicia humana. La espada representa muerte. El libro de Samuel, capítulo
Segunda de Samuel, capítulo 12, vaya por un momento allá. Capítulo 12 de Segunda de Samuel, ¿está conmigo? Verso 9. ¿Por qué, dice Natán, hablando de parte de Dios, tuviste en poco la palabra de Dios, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías, el Eteo, lo heriste con la espada. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Esa 2 veces la palabra espada, ¿no? Entonces ahí, verso 10, por lo cual, dice el Señor, ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. La espada representa juicio, muerte. David la utilizó para eso, para querer acabar a sus enemigos. Y aquí encontramos a Jesús diciéndole a Pedro: mete tu espada, Pedro, en el verso 11. Devuélvela en su vaina. Vuélvela a colocar en el sitio donde pertenece. Dice la escritura que Pedro le cortó la oreja a aquel siervo con la espada. Algunos dicen que, y así es, que la espada es la Biblia, ¿verdad? Es cierto, la espada es la Biblia. Pero miren esto. La espada de Dios, que es la palabra, hay que saberla usar. Porque este libro, que es la palabra de Dios, es más cortante que toda espada de 2 filos. Y como es tan cortante, hay que tener cuidado. ¿Saben por qué? Porque al estar utilizando este libro sin saberla utilizar, sin conocerla, estaremos haciendo lo de Pedro. Estaremos hiriendo a las personas. La mayoría de las personas usan la palabra para herir a otros, para golpearlos, para maltratarlos, para dejarlos mal, para hacerlos sentir que no valen nada, que no hay esperanza, que Dios es fuego y que los va a consumir y los va a acabar. Lucas corre paralelo a este mismo texto, donde Jesús está aquí en Juan, en el huerto de Getsemaní. En el capítulo 22, del verso 35, esa historia es la misma. Jesús está unas horas antes, anuncia la negación de Pedro. Les dijo: cuando los envié a ustedes sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿les faltó algo? ¿Qué dijeron ellos? Nada. Absolutamente. Luego el Señor dice, les dijo: pues ahora el que tiene bolsa, tómela, la alforja también. ¿Está conmigo? El que no tiene, ¿qué? Espada, vende su capa y compre una. Algunos han malinterpretado esto, que Jesús les estaba diciendo que se compraran una espada. La primera fase el Señor les dice: cuando yo los envié a ustedes sin bolsa, sin alforja, sin calzado, ¿les faltó algo? Ellos dijeron: no nos faltó nada, Señor. Eso quiere decir que cuando nosotros dependemos del Señor, en absoluto nada nos va a faltar. Pero luego el Señor les dice: pues ahora entonces, porque Jesús estaba hablando de una manera figurativa, profética, Él ya se iba a ir, entonces les estaba diciendo: yo me voy a ir, pero cuando yo me vaya, ustedes no van a necesitar, escúcheme bien, bolsa ni alforja, ni van a necesitar espada,
Pero Jesús les dice esto: si ustedes, cuando yo me vaya, si ustedes quieren defenderse por la espada, pues entonces háganlo. Libro de Génesis. Cuando Isaac iba a bendecir a sus hijos, dice la escritura que Jacob tomó la bendición y luego más tarde llegó Esaú. Génesis 27, verso 38. ¿Está conmigo? Respondió Esaú a su padre: papá, ¿no tienes más que una sola bendición? Solo una, hijo. Esaú alzó su voz y lloró. Verso 39. Isaac, su padre, entonces habló a Esaú y le dijo: y aquí será tu habitación en grosura de la tierra y del rocío de los cielos de arriba. Verso 40. Y por tu espada vivirás. Cuando nosotros sacamos nuestra espada, que es nuestra propia justicia, vamos a vivir por ella. Vamos a estar batallando, queriendo defendernos por nosotros mismos. Se estará usted enfrentando a enemigos fuertes y usted estará haciéndolo de Pedro, blandiendo su espada para defenderse, para que no le quiten, para que no lo toquen, no le toquen, no le remuevan, para que lo dejen en paz. Usted estará usando la espada para eso. Aquí Jesús le dice: cuando yo los envié sin nada de eso que les faltó, nada, el Señor les está diciendo: yo los voy a proteger, yo soy la bendición para ustedes. Pero si ustedes no se dejan proteger por mí, entonces ustedes van a tener que usar su propia espada, su propio esfuerzo, y estarán viviendo toda la vida con la espada. Por eso hay personas que son inseguras, batallan, se esfuerzan demasiado. Mete tu espada, Pedro. Devuélvela a su lugar de origen. Vamos a mirar lo que sucedió en la vida de Pedro con la espada. Dice la escritura que Pedro le cortó la oreja a Malco. Miren esto: por lo que hizo Pedro ahí en ese momento, él merecía ser condenado, castigado, merecía ser llevado preso con Jesús. Si Jesús no restaura la oreja de Malco, del siervo del sumo sacerdote, porque Pedro cometió un crimen, asaltar a un oficial del sumo sacerdote, y merecía ser capturado. Y ese fue el último milagro que hizo Jesús ahí en el huerto de Getsemaní, estando allí. Todos se podían ir menos Pedro, porque había atentado contra la vida del siervo del sumo sacerdote. Pero Jesús está allí, se inclina, dice la escritura, Mateo, Lucas lo registran, dice que se inclina, toma la oreja de este siervo y se la devuelve a su misma posición. ¿Eso qué quiere decir? Que Jesús borró las evidencias de lo que había hecho Pedro. Pedro quedó libre de los cargos. Jesús borró las evidencias de Pedro. Nadie podía decir: Pedro tiene que ser arrestado porque le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote. No lo podían llevar, no habían cargos. Que le cortó la oreja, pero la oreja está ahí en su puesto, no hay evidencia para acusarlo. ¿Se dan cuenta ustedes de lo que está haciendo Jesucristo? Es lo mismo que Él hace por nosotros. Él quita, borra nuestros malos procederes, nuestras malas acciones, si nosotros le dejamos a Él hacerlo. Porque si nosotros lo hacemos por nuestra propia cuenta, estaremos haciendo lo de Pedro, cortando orejas,
dañando, afectando más la situación. ¿Por qué él hace eso? Horas atrás Jesús le dijo: Pedro, tú me vas a negar. Pedro dijo: yo no te voy a negar, Señor, yo iría a la muerte, hasta la muerte contigo, no te voy a negar. Entonces, en el momento en que vienen a agarrar a Jesucristo, por eso Pedro saca su espada y le corta la oreja al siervo del sumo sacerdote. Y yo creo que Pedro, orgulloso, mira a Jesús y le dice: Jesús, tú andabas diciendo que yo iba a salir huyendo, aquí está mi actuación, te estoy demostrando que soy fiel. ¿Qué te parece, Jesús? Te estoy defendiendo, no soy un cobarde, porque yo dije que iba a ir a la muerte contigo. Con el oración. El que pelea